Sin duda las expectativas para los mercados de valores, por supuesto, son importantes, pero son importantes estas expectativas también para la economía. Vamos a hablar con Martín Simonetta, economista, de esta situación de expectativas. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Un placer enorme. Un placer. Y también la pregunta, ¿no? ¿La expectativa del mercado es la expectativa de la economía? Bueno, es una muy buena pregunta y sobre todo saber qué son las expectativas y qué tienen que ver las expectativas con la economía y con nuestras decisiones presentes, ¿no? Un premio Nobel de Economía, Robert Lucas, del año 95, se dedicó a estudiar las expectativas económicas y cómo determinan nuestro comportamiento presente. Yo a veces en las clases les digo a los alumnos, ¿ustedes harían lo mismo esta noche si supieran que mañana es el fin del mundo? Bueno, esta pregunta, que es un poco chistosa, nos permite ver el impacto que tiene lo que esperamos del futuro en nuestras decisiones presentes, ¿no? Por eso es tan importante la estabilidad económica, o pensaba hace un ratito mientras punteaba algunos temas para conversar hoy, Estados Unidos prácticamente no tiene presidente en estos momentos, ¿no? Porque Biden, conocemos la situación de salud mental de Biden, sin embargo funciona en piloto automático, ¿no? Y las instituciones son las que permiten generar esta relativa calma, digamos, comparado contra países como el nuestro, más allá de lo que suceda con las personas, ¿no? Y bueno, las instituciones tienen un enorme rol en términos de anclar las expectativas, saber dónde estamos, saber más o menos dónde vamos a ir, y así como muchos indicadores económicos, no sé, las tasas de la FED, por ejemplo, índices que hay en Argentina, como el de la Universidad Torcuato Di Tella de confianza del consumidor, la inflación esperada, etcétera, ¿no? Es como que el futuro, lo que esperamos del futuro, determina nuestros comportamientos presentes, ¿no? Y por eso es tan importante tener una previsibilidad en contextos como los actuales. Cuando uno arma alguna especie de acertijo o rompecabezas, lo va armando por partes y hay partes que ya no se tocan porque supuestamente ya están en su correcta posición. Esto parecería que tiene que ver con la inflación en la Argentina y con el tipo de cambio. ¿Esto es así? ¿Hay que ir arreglando las otras cuestiones o arreglar las otras cuestiones puede desarmar estas dos cuestiones que estaban un poco ordenadas? Bueno, hay distintas fases, ¿no? Según hemos venido charlando otras veces, y también decir que hay veces que hay expectativas que nos calman, que los agentes económicos percibimos como que generan calma, pero no necesariamente esto es así, ¿no? Esto lo vemos a nivel mercado, no sé, en bonos, en acciones, por ejemplo, los comportamientos de manada, y hay veces uno ve el clima económico de la Argentina actual y este fin de año, y es de relativa calma comparado contra meses atrás o un año atrás, por ejemplo, lo cual no quiere decir tampoco necesariamente que esté todo bajo control, pero sí vemos que ahí está anclado el tipo de cambio, dólar entre comillas barato, en consecuencia bienes importados más baratos, pero la pregunta es, ¿esto tiene sustento? ¿Va a seguir siendo así? Esto a la gente, a la ciudadanía en general, no le importa tanto, pero sí determina estos comportamientos de manada que vemos en la economía. Ahí muchas veces cuando los futboleros decimos depende del mismo con los resultados que pueda obtener y hay veces que tienes que tener una combinación de resultados. Uno tiene que ganar, el otro empatar, el otro tiene que perder. Digo, hoy podemos estar en condiciones de decir que la economía argentina depende de sus propios resultados y que no nos va a afectar una devaluación de Brasil, una guerra en Ucrania nuevamente con Rusia, una situación en Medio Oriente mucho más tensa, una complicación con Venezuela y la asunción presidencial. ¿Podemos decir que estamos un poco blindados de los problemas exteriores? Bueno, yo no me animaría a decir tanto. Creo que pero también decir que los problemas de Argentina de las últimas décadas
han tenido como causa la Argentina, no el exterior necesariamente. Al mismo tiempo, como vos decías, hay factores, hay variables exógenas que son importantes para la Argentina, especialmente lo que suceda con Brasil, ¿no? Que es nuestro socio comercial número uno, tanto en Expo como en Impo, por ejemplo. Hoy vemos el boom de turistas argentinos en Brasil, como lo hemos charlado otras veces. También otro factor que puede influir tiene que ver con la elección en los Estados Unidos, de lo cual hemos hablado en otro momento, y el triunfo de Trump y las posibilidades que se le abren a la Argentina de tener una cancha inclinada un poco a su favor para el financiamiento, que es la variable clave del país, ¿no? Que estamos, como hemos charlado también en otras veces, somos un país standalone, no nos prestan ni nuestra madre, básicamente. Entonces, en las circunstancias delicadas en términos de financiamiento, podría contribuir a que el Fondo Monetario tenga una visión más benévola y Estados Unidos tome en cuenta a la Argentina como un aliado clave, digamos, en el cono sur en términos de las políticas del futuro presidente Trump. Voy a hacerte preguntas como si fuera un horóscopo para entender cuáles son las expectativas que tiene Martín Simonetta de cara al 2025. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Va a tener este movimiento de crawling peg? ¿Esto es una cuestión estacional? ¿Va a haber una pax cambiaria o puede llegar a haber una rebelión en lo que tiene que ver con el tipo de cambio? Creo que el interés del gobierno, tengamos en cuenta que es un año electoral, primero. El principio rector es mantener la pax cambiaria, pero sin que haya un atraso muy fuerte también, ¿no? Porque esto, como hemos también hablado en alguna ocasión, tiene efectos sobre la economía real muy fuerte, con lo cual hay un equilibrio delgado, ¿no? Entre lo que pase con el tipo de cambio en el mundo y en Brasil, nuestro socio principal, y que no suban mucho los precios como consecuencia de la suba del tipo de cambio oficial, porque rige las importaciones y las exportaciones. ¿Pax cambiaria, sí o no? Creo que la meta es tener una pax cambiaria no con un tipo de cambio fijo en términos reales, pero con un movimiento que garantice una certidumbre. Controles de cambio, ¿se sale de los controles de cambio fundamentalmente del cepo? Es la idea del gobierno. Sería un poco tal vez arriesgado desde mi punto de vista, no sé lo que va a hacer el gobierno, pero hacerlo antes de las elecciones, te podés jugar y hacerlo y que salga bien, y somos todos campeones, pero también el riesgo que se toma es elevado, ¿no? Con lo cual una opción podría ser que se tome para después de las elecciones, y esto nos permitiría que el gobierno tuviera una mayor cantidad de variables bajo control, pero esto depende de la estimación que el gobierno haga respecto de los costos-beneficios de esta acción, que sería bastante riesgosa, y hemos visto lo que pasó durante el gobierno de Macri en ese sentido. Expectativas, pero jugátela, Martín. ¿Sale del cepo la Argentina o no? Yo creo que en el año va a salir del cepo. Sí, okay. No sé si antes de las elecciones. Te doy todo el 2025, no te preocupes, es de punta a punta. Expectativas para el 31 de diciembre, decir, bueno, se cumplieron todos los guarismos que teníamos. Fondo Monetario Internacional, 2025, ¿nuevo acuerdo y nuevos fondos? Bueno, el clima de diálogo ha mejorado muchísimo, ha reaparecido, la influencia de Trump también creo que contribuye en este sentido, con lo cual veo un escenario favorable para un nuevo acuerdo con el fondo que permita la salida del cepo, como charlábamos antes. Bien, acuerdo sí, desembolso. Acuerdo y desembolso, sí, no sabemos el monto exacto, pero sí, fundamentalmente la clave va a ser el desembolso. Si escuchamos las palabras de los distintos funcionarios del fondo, son positivas para el gobierno actual. Hay diferencias, como también hemos charlado otras veces, entre la política del gobierno y la del fondo, pero se ha armonizado el discurso público, por lo menos, con lo cual también vemos en el tipo de cambio
oficial cierta flexibilización no tan reconocida, pero se están acercando las posiciones en alguna medida. Retenciones al agro 2025, ¿se eliminan, se bajan o quedan igual? Va a ser complicado, me imagino. Si bien el gobierno está dando medidas, está mostrando medidas de reducción de retenciones en otros ámbitos, pensemos que el ingreso por retenciones es clave a nivel sector público nacional. Así que es posible que haya cambios estéticos, pero no todavía una reforma profunda hacia una baja importante o eliminación. Sí, un tipo de cambio real más favorable, ¿no? Que le da cierto oxígeno al cambio. Entonces voy a poner baja sí, blend. Bueno, uno de los puntos de conflicto también vinculados al fondo, de diferencia con el fondo, es la diversificación cambiaria, con lo cual estaríamos un poco más cerca del fin de los tipos de cambio múltiples, ¿no? Bien, para cerrar y vamos a seguir, no como político Martín Simonetta, sino por sí o por no, como decía alguien que no me acuerdo quién era, swap con China. Bueno, swap con China yo creo que va a seguir renovándose. Ha cambiado mucho el clima político con China y el gobierno ha dado un giro muy importante, un giro realista hacia China, que es uno de los pocos que nos presta y es el segundo destino de exportaciones y país de origen de INPO, un socio estratégico fundamental que nos guste o no nos guste, no se puede escupir al cielo, valga la expresión vulgar. Bastantes expectativas tiene Martín Simonetta en la economía. Vamos a seguir seguramente con este ping-pong para saber qué es lo que nos depara este 2025. Martín, gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo, Santiago. Un abrazo. Martín Simonetta, economista de las expectativas que tiene la economía de cara a este 2025 con los principales ítems que venimos charlando con ustedes en la pantalla de Canal E durante todo el año y qué va a pasar en el año que viene, en el 2025, con estos factores.